bien sabemos que no es lo mismo prisa que velocidad. Así que supongo que subrayaremos el factor prisa e iremos con cierta celeridad, que es una nota del progreso del mundo. Velocidad sin prisa. Tengo un cuarto de hora para compartir 4 cosas claves. Supongo que votarán así. En principio, me gustaría centrar el tema en cómo cambiamos el mundo directamente. ¿Cómo lo cambiamos? Efectivamente, creo que la educación tiene la salida del cambio de la gigantesca corrupción, violencia, competitividad y modelo de civilización que tiene 6.000 años de antigüedad. El modelo de civilización, con una hipertrofia racionalista brutal, con un amor a los conceptos que supone una verdadera prisión de la mente y una educación absolutamente idiota e irrelevante que enseña a la gente a repetir y no, es decir, a pasar exámenes y no a comprender. Una educación que ha olvidado el cultivo de la mente profunda, una educación ajena al proceso hondo de la dimensión vertical de la existencia, que confunde la religión con la espiritualidad. Toda la alternativa dialéctica de si educación laica o educación religiosa, al final la educación religiosa es una institución autoritaria, la religión, por lo menos la cristiana, ha soslayado la vivencia profunda, ha olvidado lo que es la espiritualidad, ha puesto el acento en los dogmas y las creencias. Lo que le interesa es tener corderitos manipulados de una manera u otra que estén al servicio de un modelazo patriarcal muy fuerte. Y si bien ha sido enormemente útil durante muchísimos años en muchos frentes, tengo la sensación de que está en este momento la progresiva racionalización de las mentes, está tratando de superar la religión y encontrar una educación en valores. El futuro se llama valores. Es posible que nuestras ideas de los dioses, nuestras ideas del camino, nuestras ideas del más allá, nuestras ideas del amor, de la familia, de la vida, de la sexualidad, de la economía, de la política, del arte, de todo, esté sufriendo una profunda revolución, desde donde de los ritos y las creencias religiosas vamos a ir pasando a una religión del corazón, a la carta, construida de forma ecléctica y sensible, desde donde cada cual puede enchufar sutilmente con su realidad más honda y sin intermediarios, directamente en comunión, acceder a la vivencia, que es la que facilita la comprensión y abre las puertas de la verdadera espiritualidad. En líneas muy generales, lo que hago es señalar el gran despiste que esta civilización tiene y está en su máximo esplendor. Y en definitiva, que si hay una manera de cambiar luego de una larga gira por Latinoamérica, dando conferencias y compartiendo la realidad viva y recíproca de lo que está sucediendo en una serie de países que he visitado y que visito frecuentemente, y observo que va a ser muy difícil superar el narcotráfico, superar la corrupción gigantesca que hay dentro ya del propio sistema de la política generalizada, y esto o ser con un cambio de corazón muy profundo o a ser imposible. Y este cambio en el corazón, esta nueva neurología emergente tendrá que ser tremendamente apoyada con una educación transpersonal, una educación para la conciencia, una educación de darse cuenta de la presencia, de la atención plena, una educación del momento presente, donde podamos identificar los sentimientos, las sensaciones y eduquemos para los 3 cerebros del ser humano, no solo para este neocórtex que ha hipertrofiado una sociedad racionalista y competitiva. Nos encontramos en el umbral de un salto gigante, precisamente haciendo grietas de modelazo que hemos construido en miles de años. Un patrón cultural, casi me atrevo a decir, el gran arquetipo occidental
que va a dar lugar a una conciencia planetaria y a una nueva, insisto, neurología, desde donde el cuarto cerebro, el cerebro del corazón, se va a hacer cargo del liderazgo sutil y cardiarcado, el cardiarcado como alternativa al patriarcado. El patriarcado está metido hasta las últimas células de esta sociedad. Por más que juguemos a progresistas y pensadores, estamos inundados de patriarcado. El patriarcado es una lateralización gigante de nuestra visión masculinista de la existencia y creo que vamos hacia una integración. La palabra clave, el salto y la puerta que se va a abrir tiene que ver con la integración, la no exclusión, el hacer la olla más ancha y más grande para que quepan sucesivas corrientes, sucesivas contradicciones y íntimos conflictos. La nueva educación va a llevar aparejada la visión terapéutica. Este modelo de sociedad ha colonizado a los padres para que no puedan dedicar tiempo a los hijos, educar a los hijos, eso sí, instruirlos mucho, pero no educarlos. Y en consecuencia, los niños están muy dañados. Y estos daños emocionales hacen difícil y pesado la comprensión y el crecimiento. La educación nueva tiene que sostener a estos niños haciendo una acción terapéutica y ayudándoles a madurar emocionalmente. Veo mucha gente con muchos másteres repitiendo ideas maravillosas y sin un ápice de comprensión profunda. Entender es fácil, comprender es un acontecimiento cósmico. Comprender es realmente nuestra misión. No habrá transformación personal sin pasar por la comprensión. Y la comprensión no está en nuestra mano. La comprensión nada podemos hacer por comprender. Podemos esforzarnos, enfocar nuestra atención, disciplinar nuestro enfoque, vale bien, pero eso de comprender ese acontecimiento súbito que de pronto hace que una playa, ¡ajá! Lo acabo de pillar. Eso es lo que hay. Hay de cambio. Desde luego, el apetito desordenado de datos, repitiendo libros y metiéndonos en la visión de lo conceptual, no vamos a establecer comprensiones y, por supuesto, transformaciones profundas. Hay una gran insatisfacción en la sociedad. Y esta insatisfacción no es más que fruto de un despiste, de algo que desde una perspectiva transpersonal, de acuerdo, pues está bien, porque todo es perfecto, incluidas nuestras ganas de cambiarlo. También son perfectas, todo es perfecto. Desde una perspectiva global, todo tiene sentido, desde el tsunami hasta el asesinato de la esquina, o la relación del de enfrente. Todo es perfecto y todo tiene un sentido, visto desde otra perspectiva. Pero también tenemos un yo persona encarnado que anhela un mundo mejor y que anhela que nuestra vida tenga sentido como factor motivacional nuclear de nuestra existencia. Un motivo de vida, existir con un motivo de vida, tener una causa en la existencia que nos dé fuerza cada día para vivir plenamente, para lo cual vivan las utopías, miremos las utopías de frente, vayamos a por ellas. Ya decía bien Julio Verne que la utopía de hoy es carne y sangre mañana, y quien viva sin utopías, pues lo siento, pero se pierde algo muy grande. Murámonos dejando una utopía a punto de encarnar, para que por lo menos las nuevas generaciones encarnen los anhelos de sus antepasados. Nada más, vamos a irnos, que hay un lío ahí fuera montado y merece la pena que no requiere.